llegado la hora de presentar su programa El Poder de la Palabra, con la conducción del evangelista Osvaldo Morales. La Biblia dice: la palabra tiene poder, da sanidad y prolonga la existencia, produce obediencia, es espíritu y vida, da limpieza, ofrece respuestas a la oración, santifica porque es verdad. Sean todos muy bienvenidos. Ha llegado la hora de presentar su programa El Poder de la Palabra, con la conducción del evangelista Osvaldo Morales. La Biblia dice: la palabra tiene poder, da sanidad y prolonga la existencia, produce obediencia, es espíritu y vida, da limpieza, ofrece respuestas a la oración, santifica porque es verdad. Sean todos muy bienvenidos. Ha llegado la hora de presentar su programa El... Buenas noches, hermanos. Gloria al Señor. Les saludo en el amor de nuestro Señor Jesucristo, contento, gozoso y agradecido de que Dios nos dé una nueva oportunidad, ¿cierto?, de predicar la palabra del Señor. Y gracias también por todos aquellos que comparten la palabra del Señor. Y bueno, siempre está esa actitud de agradecer primeramente a Dios, agradecer a la gente que puede, ¿cierto?, conectarse con la palabra del Señor, con las Escrituras. Si usted quiere escribir algo en la página del Poder de la Palabra, lo puede hacer perfectamente, o alguna oración, y estaremos orando, amén. Bueno, vamos a ir de lleno ya a lo que Dios tiene en esta noche, esperando poder compartirla toda, porque la verdad que es un tema bastante largo, y tratar de reducirlo lo más que se pueda, y para que todos nosotros podamos entenderla, amén, entender las Escrituras, que es algo muy importante para que nosotros la vayamos atesorando en nuestros corazones, en un modo de vida en Cristo Jesús. Amén. Vamos a ir al libro de Lucas, capítulo 20. Gloria a Dios. Y quiero leerle cuatro versículos que está en el versículo 41 al 44. Aquí donde, bueno, en la Biblia que tengo yo hay como título, dice: los líderes religiosos interrogan a Jesús sobre la resurrección. Amén. Todos
conocemos lo que es la resurrección, porque la Biblia nos enseña sobre la resurrección, ¿cierto? Jesucristo nos enseña de que los muertos en Cristo van a resucitar a una nueva vida. Vamos a leer el texto que dice Lucas 20, dice: entonces él les dijo, ¿cómo dicen que el Cristo es hijo de David? Pues el mismo David dice en el libro de los Salmos: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y David pues le llama Señor. ¿Cómo entonces su hijo? Hermanos amados, tenemos que entender que hay dos tipos de fe. Según la Biblia, nosotros nos hacemos esta pregunta. Hay dos tipos de fe. La fe que es natural del hombre y la fe espiritual que proviene de Dios. Entonces, cuando conocemos a Jesucristo, es el tema central de nuestra vida. Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador, es el tema central de nuestra vida como cristianos, como hijos de Dios. Por eso que Él es el primero en todas las cosas que nosotros podamos hacer. En el mensaje y el ministerio de Jesucristo, los líderes interrogaban a Jesús sobre la resurrección. Y según lo que dice la Biblia, dice: llegando entonces algunos de los saduceos, diciendo: Maestro, Moisés nos escribió: si el hermano de alguno muriere, dice, teniendo mujer, y no dejare hijo, que su hermano se case con ella y levante descendencia a su hermano. Y dice, y le empiezan a hacer una pregunta a Jesucristo. Hubo pues 7 hermanos, y el primero tomó esposa y murió sin hijos. Y la tomó el segundo, el cual murió sin hijos. La tomó el tercero. Y así todos los 7, y murieron sin dejar descendencia. Finalmente murió también la mujer. Y aquí viene la gran pregunta que le hacen a Jesucristo. En la resurrección, pues, ¿de cuál de ellos será mujer, ya que los 7 la tuvieron por mujer? Le hacen una pregunta a Jesucristo. Generalmente, todas las personas, ¿cierto?, tienen ansiedad de saber cómo es el cielo después de la resurrección. Pero dicen que estos saduceos no creían en la resurrección. Entonces, respondiendo, Jesús le dijo, aquí viene la respuesta de Jesucristo: los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento, mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento. Entonces, era una pregunta que le hacían a Jesucristo, y la contestó Jesucristo, contestó esta pregunta, porque es claro, dice que ni se casan ni se dan en casamiento en el cielo, cuando viene la resurrección.
Por eso ellos preguntaban, ¿de cuál de ellos será mujer? Ya que los 7 la tuvieron por mujer. Es una pregunta, ¿cierto? Entonces, Jesucristo contestó esta pregunta y fue más allá, al verdadero asunto de lo que estaban ahí conversando, ¿cierto? Haciendo preguntas a Jesucristo. Es igual que nosotros muchas veces nos hacen preguntas que son muy comprometedoras. Por ejemplo, yo he escuchado algunas preguntas que se nos hacen a nosotros: ¿cómo un Dios amoroso permite que la gente se muera de hambre? Entonces, lo que nosotros tenemos que entender, que Dios sabe lo que voy a hacer, ¿cierto? Otras preguntas que pueden hacer: Dios sabe lo que voy a hacer, otras preguntas, y tengo libertad para escoger. Entonces, sí, la verdad que la respuesta es sí. Tenemos que seguir el ejemplo de Jesucristo. Los fariseos y saduceos hicieron sus preguntas. Hicieron sus preguntas y Jesucristo contesta. De hecho, nosotros sabemos que cuando el Hijo de Dios, si está casado, tiene familia, y todos se convierten a Jesucristo, en el cielo se juntarán, pero ya no se dan como casamiento, sino que serán como los ángeles, como los ángeles. Entonces, después viene cuando Jesucristo le hace la pregunta a estos saduceos, le hace la pregunta, porque también le hacía pregunta. Pero también los líderes religiosos no pudieron responder las preguntas de Jesús. Entonces nosotros, hermanos, lo que tenemos que hacer es preguntarle siempre al Señor, a las Escrituras, ir hacia la Escritura cuando hay preguntas que muchas veces no podemos contestar, muchas veces. Una vez me preguntaron por qué en la India se moría, los niños se morían, porque si Dios es bueno, los niños se mueren en la India. Vinieron misioneros y contaron la tragedia que viven los misioneros allá en ese lugar. Hay muchos dioses. Inclusive el misionero decía que la leche de las vacas, porque las vacas las consideran dioses, la leche de las vacas no se la dan a los niños, sino que se la dan a los ratones, alimentan a los ratones. Y con el guano de las vacas dice que empavimentan las piezas. Imagínense el mosquerío que hay ahí en ese lugar. Entonces nosotros ya conocemos que por causa muchas veces de la desobediencia del hombre, del pecado del hombre, hay consecuencias, arrastran consecuencias. La Biblia dice que la maldición nunca viene sin causa, es causa del hombre. Entonces vemos que los fariseos y saduceos hicieron sus preguntas, pero le tocó a Jesucristo hacer la pregunta. Y le dice en el versículo 41 y el versículo 44, cuando dice: David pues le llama Señor, ¿cómo es entonces su hijo? Si David pues le llama Señor, ¿cómo entonces su hijo? Ahora Jesús lo que cambia las posiciones y le hace preguntas y va directo al asunto. Los saduceos vinieron con una pregunta jactanciosa. Como no creían en la resurrección, querían que dijera algo refutable. Y Jesucristo le dio
la respuesta a sus preguntas. No vio ni menospreció la pregunta que le hicieron. Pero ¿qué pensaban estos saduceos acerca de la identidad del Mesías? Si David pues le llama Señor, ¿cómo entonces su hijo? Los fariseos y los saduceos sabían que el Mesías sería un descendiente de David, pero no comprendieron que las Escrituras también decían que sería un descendiente humano y sería un Dios encarnado. Un Dios encarnado. Y eso es lo que la gente muchas veces no entiende, ¿cierto? ¿Por qué si Jesucristo es Dios? Porque ¿cómo puede andar un Dios aquí en la tierra? Si se encarnó, vino como el Hijo del Hombre aquí a esta tierra, se despojó de su gloria y vino a esta tierra. Entonces David dice, pues le llama Señor. Cuando Jesucristo le dice, pues David le llama Señor, ¿cómo entonces su hijo? Es para mostrarle que David mismo reconocía que Jesús sería Dios y hombre. Lo que estuvimos hablando el día de ayer, que es la misma sustancia del Padre, la sustancia misma del Padre. ¿Qué es lo que esperaban los fariseos, los saduceos? Solo esperaban un legislador humano que restaurara la grandeza de Israel como los días de David y de Salomón. Pero el asunto clave de la vida radica en qué creemos acerca de Jesús. Si antes no se decide creer en Jesús, en lo que dice ser, otros asuntos carecen de relevancia. Nosotros creemos en nuestro Señor Jesucristo, en nuestro Salvador, que Él nos ha perdonado los pecados. Entonces, ¿qué pasaba con los fariseos y los saduceos? Estaban divididos, estaban confundidos en la relación con su identidad, con la identidad de Jesucristo. Unos creían en la resurrección, otros no creían en la resurrección. Entonces estaban divididos, había una división. Creían en la ley de Moisés, más que en la ley que vino a traer Jesucristo, ¿cierto? Que según la ley del orden de Melquisedec. Porque imagínense cuando habla David en el Salmo 110:1, que es lo mismo que está hablando Jesucristo, la misma pregunta que le hacía Jesucristo, ¿cierto? A estos saduceos y fariseos. Miren, se lo voy a leer. Dice, Salmo de David dice, Yahweh dijo a mi Señor. En la Biblia Reina Valera dice, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. O sea, Yahweh dijo a mi Señor, Jehová dijo a mi Señor, el Señor dijo a mi Señor, el Señor dijo a mi Señor. Está hablando de la referencia acerca del Mesías, de Jesucristo nuestro Señor, el Padre, ¿cierto? El Padre Yahweh, hablándole, ¿cierto? A su Señor, al Señor, a su Hijo. Porque estamos hablando de la misma sustancia, hablamos de la misma sustancia del Padre, del yo soy. Jesucristo habló del yo soy, y dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, yo soy la resurrección y la vida, y el que esté muerto, aunque esté muerto, vivirá. Yo soy la puerta, y él hablaba del yo soy. Por lo tanto, es la sustancia misma del Padre. Entonces dice en el Salmo 110:1,
dice, Jehová dijo a mi Señor. David reconociendo a su Señor, reconociendo quién era su pastor, según lo que escribió en el Salmo 23. Yahweh, y no David, dice, Yahweh, y no David, porque puesto que tiene de una sustancia hablando de otra sustancia, llamado amo en él. Porque si nosotros leemos el Salmo, vamos analizando el Salmo 110.1, dice en el versículo 2, Yahweh, o sea, Dios enviará desde Sion la vara de su poder. Y está hablando de Jesucristo, hablando del Señor, que va a dominar en medio de sus enemigos. Por eso dice, Yahweh dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Jesucristo dominando en medio de sus enemigos. El Señor está a su diestra. El Señor ya está en su diestra. Ya está sentado en el trono de gloria, porque Él resucitó de entre los muertos. Y Él tiene el dominio de todas las cosas. Está dominando en su trono de gloria. Y eso merece una alabanza, eso merece una adoración. Porque en el versículo 5 del Salmo 110 dice, el Señor está a tu diestra. Está a la diestra del Padre, ¿cierto? Porque Él subió a los cielos. Quebrantará a los reyes en el día de su ira. En el día de su ira. En el día del juicio. En el día del juicio de Dios. Juzgará entre las naciones, lo que dice el versículo 6 del Salmo 101. Juzgará entre las naciones, las llenará de cadáveres, quebrantará las cabezas en muchas tierras. Aquí vemos que Él está prediciendo la batalla final de la tierra cuando Cristo venza a las fuerzas del mal. Por eso somos más que vencedores en Cristo Jesús. La victoria de Jesucristo. Estamos en el lado vencedor, en el lado de Jesucristo. Hemos recibido, por eso decimos que es el centro de nuestra vida, Jesucristo. Cuando Juan ve esta visión futura, esta visión escatológica en el libro de Apocalipsis, cuando dice, hay una palabra que dice que oyó una voz de trueno. Y le dijo, ven y mira, mostrándole los eventos mundiales, los eventos que van a suceder y que ya están sucediendo, hermano. Están sucediendo estos eventos. El fin de los tiempos. El anticristo. Y le dice, acércate, ven, mira. En una traducción de lengua actual dice, acércate. En una Biblia de la Reina Valera dice, ven y mira. Ven, le mostró los acontecimientos de este mundo. Y nosotros entendemos, amados, que Jesucristo es la luz del mundo. Pero también Juan habla, en Juan dice, no ames al mundo. ¿Por qué? Porque viene un juicio. Primero de Juan capítulo 2 versículo 18 dice, hijito, ya es el último tiempo y según vosotros oíste que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo.
En los últimos tiempos, señales del juicio. Quizás a lo mejor estamos viviendo en estos últimos tiempos, amado. Guerras que se levantarán nación contra nación, terremotos en diferentes lugares, hambre, lo que estamos hablando cuando les contaba yo que a mí me hicieron esa pregunta de que por qué los niños de la India se morían de hambre. Si Dios es un Dios tan bueno, ¿por qué deja que los niños se mueran de hambre? Pero sabemos el pecado del hombre, que la India tiene muchos dioses. Vemos también el cambio climático, porque la Biblia dice que habrá terror y grandes señales del cielo. Por esto nosotros conocemos los últimos tiempos. Los lectores de Primera de Juan, en el primer siglo, vivían en los últimos tiempos igual que nosotros. Conocemos los últimos tiempos porque en esos tiempos aparecerían anticristos, falsos maestros que pretendían ser cristianos y engañaban a miembros débiles, alejándolos de Cristo. Por último, antes que el mundo termine, surgirá un gran anticristo. Por esto nosotros conocemos los últimos tiempos. Cristo es el Cordero que pone en acción los acontecimientos que tendrán lugar cerca del fin de la historia humana. Conocemos los últimos tiempos. Habla en el libro de Apocalipsis, habla de los rollos, ¿cierto? Este rollo no se abre completo hasta que se abren los 7 sellos. Hay 7 sellos. Algunos dicen que estamos en el 6º sello, otros dicen que estamos en el séptimo sello. Entonces estamos en el tiempo de la gracia. Es un tiempo muy corto. Nosotros hemos visto muchos cambios en las congregaciones, en las iglesias, muchos acontecimientos importantes del mundo entero. El sistema global que estamos viviendo hoy día, en estos tiempos, la organización mundial, ¿cierto?, de la religión, una nueva religión, todas estas cosas que ya están aconteciendo, que van a ser una sola religión. No importa si uno adora al dios Alá, otro Hare Krishna, otro a los musulmanes, todas las religiones juntas, porque Dios es amor, según ellos dicen. Entonces conocemos que estamos en los últimos tiempos. Y da la sensación de que los tiempos están avanzando, y están avanzando muy rápido. En la escatología, en Apocalipsis, en capítulo 6, versículo 2, dice: y miré, he aquí un caballo blanco, el que lo montaba tenía un arco, le fue dada una corona, y salió venciendo para vencer. Salió venciendo para vencer. Y algunos dicen que este no es Yahshua, porque Yahshua no tiene que conquistar lo que ya es de él, lo que él le pertenece. Todo es de él, por él y para él. Todo le pertenece a Cristo, todo le pertenece al Señor. Así que dice la Biblia ahí: y salió venciendo para vencer. Entonces nosotros los tiempos escatológicos tenemos que verlo con el capítulo 7 de Daniel, cuando sueña de las 4 bestias que representan los reinos del mundo. Está hablando de los reinos del mundo. La primera bestia, el león con alas de águila, que representa a Babilonia. La segunda bestia, el oso alzado de un costado, que es el Medo-Persa, el imperio Medo-Persa. Después viene la tercera bestia,
que es el leopardo, con 4 alas de ave, que es Grecia. Y el otro, la otra bestia es el imperio romano. El imperio romano. El imperio romano. Por eso le estaba hablando de esta nueva religión que viene ya. Ya estamos en esos tiempos. La cuarta bestia dice: espantosa y terrible en gran manera y fuerte. Porque dice: la cual tenía unos dientes grandes de hierro, que devoraba y desmenuzaba y los hollaba con sus pies, y tenía 10 cuernos. He aquí que otro cuerno pequeño salía de entre ellos. Según Apocalipsis 17, habría un total de 8 bestias, y Daniel ve 5 de las 8. Entonces Daniel revela que el Mesías, que Jesucristo, sería gobernante de un reino espiritual, que va a vengar y va a dominar sobre estos reinos terrenales. Muchas veces están peleando por los gobiernos terrenales, amados. Pero nosotros tenemos que ver esta visión e interpretarlo a la luz del reino eterno de Dios, de Jesucristo, a través de la Biblia, a través de la palabra del Señor, lo que está sucediendo en estos últimos tiempos. Apocalipsis 6:9 dice: vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Eso es lo que le muestra en esta visión. Jesús le muestra esta visión a Juan. Muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Muertos. Nosotros vemos, amados, que muchos han muerto. Vemos los mártires que están en el libro de Hebreos capítulo 11, que dieron testimonio de la palabra del Señor, por haber dado testimonio. Es muy impresionante. Si usted se pone a imaginar, dice: vio las almas de los mártires debajo del altar, al pie del altar del cielo, a los pies de Cristo, a los pies del Señor. ¿Por qué, amado? Dios siempre está preparando la iglesia para estos eventos escatológicos. ¿Lo viviremos? ¿No lo viviremos? No lo sabemos todavía, pero vemos como el tiempo va pasando muy rápido. Muy rápido. Leyes que se dan en contra de la palabra del Señor, en contra de Dios, porque no quieren saber nada de Dios. Entonces Apocalipsis 6:11 dice: y se le dieron vestiduras blancas, y se le dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y de sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Se le dieron vestiduras blancas, unas vestiduras blancas resplandecientes. Los perseguidores, amados, solo pueden matar el cuerpo. Después de eso, no es más lo que pueden hacer. ¿Por qué? Porque el alma vive. El alma vive. Cuando le hacían esta pregunta de la resurrección de los 7 hijos que se casaban con esta mujer, y le preguntaban de quién iba a ser esposa en la resurrección, y Jesucristo le dice: no se darán casamiento, no se darán el casamiento porque serán como los ángeles. Esta pregunta, muchas personas hacen estas preguntas. Entonces lo que tenemos que entender, que estaremos con el Señor. Estaremos con el Señor, porque había una multitud y se les dieron vestiduras blancas. Entonces Dios ha provisto un buen lugar en el mundo mejor
para los que son fieles hasta la muerte. ¿Por qué le digo fiel hasta la muerte? Porque Jesucristo dijo unas palabras: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Jesús murió crucificado en una cruz. Felipe murió crucificado. Pedro también murió crucificado, pero él no se halló digno de morir como Jesucristo, sino que murió con una cruz hacia abajo. Andrés también crucificado en una cruz como X. Esteban fue apiedrado. Juan, gloria a Dios, dice que le cortaron la cabeza. Pablo también fue cortado la cabeza. Santiago también le cortaron la cabeza. Matías fue apiedrado. Santiago fue apiedrado. Mateo le clavaron una espada en el corazón. Simón fue aserruchado, cortado por la mitad. Bartolomé le cortaron la cabeza. Judas también le cortaron la cabeza. Tomás lo traspasaron con una lanza. Entonces Jesús dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, porque yo he vencido al mundo. Muertos por causa de la palabra de Dios. Pero lo importante, amados, que Dios nos da unas ropas blancas. Vemos también, amados, en la transfiguración de Jesucristo. Dice que en Marcos capítulo 9, versículo 3 dice: y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Vino una nube que les hizo sombra, dice la Escritura, y desde la nube una voz que decía: este es mi Hijo amado, y a Él oíd. A Él nosotros le oímos. A Él le creemos. La transfiguración reveló la verdadera naturaleza de Cristo como Hijo de Dios. La voz de Dios separó a Jesús de Moisés y Elías, presentándolo como el esperado Mesías, como la más completa autoridad divina. Moisés representaba la ley y Elías los profetas. Su aparición junto a Jesús simbolizaba el cumplimiento tanto de la ley del Antiguo Testamento como las promesas de los profetas. Pero Jesús no era una reencarnación de Elías ni de Moisés. No era uno de los profetas, sino era como el unigénito Hijo de Dios, y lo superaba mucho en su autoridad y por su poder. Entonces muchas voces, amados, nos tratan de decirnos cómo vivir y conocer a Dios personalmente. Algunas de esas sugerencias ayudan, otras no. Pero primero debemos oír a Jesucristo. Debemos oír, ¿cierto?, su palabra. Él es la palabra de Dios. Y eso lo evaluamos, esas voces, a la luz de la revelación de Jesucristo. Por eso que en la palabra del Señor es el libro que nosotros tenemos. Es el libro que nosotros nos da esta verdad establecida en las Escrituras. Y era un mensaje a la iglesia, un mensaje a aquellos que recibieron a Cristo, que han recibido a Cristo en sus vidas, en sus corazones. Apocalipsis 6:13 dice: y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y aquí quise recalcar un punto en esto, Apocalipsis 6:13, sacudida por un fuerte viento.
un fuerte viento. A veces uno estas cosas no les toma mucha atención, amado. Yo de repente cuando salgo a barrer la calle veo que cuando vienen fuertes vientos empiezan a volar las hojas. Entonces, si nosotros vemos las Escrituras, en el Salmo 148:8 dice: el viento de tempestad que ejecuta su palabra. El viento de tempestad. Si usted ve que cuando Moisés fue a rescatar al pueblo de Israel y viene el ejército del faraón, ¿cierto?, siguiéndolo, y se encuentran ahí en el mar con toda la gente que lo seguía, y dice la Biblia en Éxodo 14:21, dice: extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Dios que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche. Un viento oriental toda aquella noche. Un recio viento. Hay vientos que son huracanados, vientos que pueden destruir. Ahí Dios, nuestro Dios, Yahshua HaMashiach, nuestro Señor, muestra su omnipotencia, abriendo un paso en medio de las aguas. Entonces Dios, nuestro Dios, puede llevar a su pueblo a través de las dificultades más grandes y hacer camino donde no lo hay. Él nos hace esos caminos. Por la Biblia, en Apocalipsis 6:13, cuando dice: cuando se abrió el sexto sello, habla de un gran terremoto, ¿cierto? Sacudidas por un fuerte viento. Sacudidas por ese fuerte viento. El viento. En el libro de los Hechos también habla de un viento. Un viento. Cuando viene la presencia del Espíritu de Dios que se aposentó sobre cada uno de ellos. Entonces, los vientos, los fuertes vientos son los fundamentos de la iglesia, de los estados que serán remecidos en forma terrible. Y Dios haciendo estas cosas. Sacudida por un viento fuerte. Estos vientos declaran el fin del mundo, el día del juicio. El día del juicio. El espanto, el terror, cogerán a toda clase de hombres. Ni las grandes riquezas, el valor ni la fuerza pueden sostener a los hombres en aquel momento. Usted se ha dado cuenta cuando viene un terremoto, muchas personas se golpean el pecho, se arrodillan y claman a Dios. Es sacudida, ¿cierto?, por estos vientos, por estas cosas de la naturaleza. Sacudida por un viento. Aún Cristo, sea un cordero, puede airarse. La ira del cordero es excesivamente espantosa. Sacudida por un viento. Porque si nuestro enemigo es el mismo Redentor y Salvador que apacigua la ira de Dios, ¿dónde hallaremos un amigo que alegue por nosotros? Si nosotros nos hacemos enemigos de nuestro Señor, ¿dónde vamos a hallar, cierto, un amigo? Él es nuestro amigo, Él es nuestro protector, Él es nuestro Salvador. Sacudido por el viento. Los hombres tienen sus momentos de oportunidad y sus temporadas de gracia. Así Dios tiene su día de ira justa. Siempre me llama la atención
de unos hermanos que escuchamos siempre nosotros, que dice, ¿será que Dios se quiere levantar con el lado izquierdo, con el pie izquierdo? No es así. Es por causa del pecado del hombre. Cuando aquí habla en este libro de Revelación, parece que aquí derrumba el paganismo del Imperio Romano. Y se describe a los idólatras ocultándose en sus cuevas, en cavernas secretas, buscando malamente escapar de la destrucción. Nadie habla de Apocalipsis. Nadie se atreve a hablar del gran día de la ira del Señor. Viene la ira. Por eso la Biblia a nosotros nos enseña que estamos destituidos de la gloria de Dios. Es necesario que nosotros nos acerquemos a Cristo para no estar en ese día. Muchos dicen, esperan ese día. Pero Apocalipsis 6:17 dice, viene la pregunta nuevamente, porque estamos hablando de las preguntas. ¿Y quién podrá sostenerse en pie delante de la presencia de Dios? ¿Quién podrá sostenerse en pie? Ni aun Pablo, cuando vino esa luz del cielo, se pudo sostener en pie. Cayó a tierra, dice la palabra del Señor, por su presencia. ¿Quién podrá sostenerse en pie en ese día? Tal día, cuando los signos de los tiempos muestren a los que creen en la palabra de Dios que el Rey de Reyes se acerca, que ya es tiempo que se acerca. Los cristianos estamos llamados a un rumbo de decidir y confesar a Cristo su verdad ante las familias. Por eso predicamos, para ganar almas para el Señor, que se acerquen a Cristo, que se acerquen al Señor. ¿Quién podrá sostenerse en la ira de Dios? Sea lo que sea que tengan que soportar el desprecio del hombre, porque es una corta duración del hombre, debe soportarse más que la vergüenza que es eterna, una condenación eterna. La palabra del Señor dice, porque de tal manera amó Dios al mundo y ha dado su Hijo unigénito para todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tengan vida eterna. Pero el que no cree ya ha sido condenado. Ya ha sido condenado. Hay una condenación, hay un juicio. Apocalipsis 7:9 dice, después de esto miré y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones, tribus y pueblos, lenguas, que estaban delante del trono y la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en sus manos. Allí está la gran multitud. ¿Quiénes son esa multitud? ¿Quiénes son esa multitud? Es la pregunta que nos hacemos. Según lo que dice 6:9, en Apocalipsis 6:9, los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Mártires. Mártires que dan testimonio de Jesucristo. Testimonio del Señor. Esa gran multitud. Habían sido preparados, ¿cierto?, para predicar a todas las naciones. Murieron por causa de la palabra de Dios, pero ahora están en esa gran multitud, ahora son victoriosos. Son victoriosos. Esta multitud en los cielos está compuesta por todos los que se mantuvieron fieles a Dios a través de las generaciones. Noé, habla de, en capítulo 11 habla de estos mártires, ¿cierto? Hombres que creyeron al Señor. Ningún creyente que crea en el Señor necesita preocuparse a qué grupo pertenecerá. Pertenecemos a ese grupo, a esa gran multitud. Si hablan de la gran multitud, algunos de los 144 sellados, 144,000 sellados, fueron sellados por Dios antes del tiempo de la persecución. Pero esa multitud recibió la vida eterna, tal como Dios lo prometió.
Entonces Dios incluye y protege a cada uno de nosotros y nos garantiza un lugar en su presencia. Porque Él dijo, voy a preparar moradas para vosotros. Él fue a preparar un lugar. Apocalipsis 7:4 dice, yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y Él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado su ropa y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Amados, vemos esta gran tribulación de diversas maneras, Algunos creen que se refiere al sufrimiento de los creyentes a través de los siglos. Otros creen que vendrá un tiempo específico de tribulación intensa. Pero en uno u otro caso, estos creyentes vienen pasando por periodos de sufrimiento por mantenerse fieles a Dios. ¿Cómo se mantuvieron fieles? Dios les dará la vida eterna con Él. Por eso sus ropas han sido lavadas, sus ropas, y han sido emblanquecidos con la sangre del Cordero. Es difícil, amado, imaginar cómo la sangre puede emblanquecer cualquier ropa, pero la sangre de Jesucristo es la que purifica más que ningún detergente, porque quita la mancha del pecado. Quita esa mancha. El color blanco simboliza la perfección, la santidad, que recibimos solo por la muerte del Cordero inmolado de Dios, por la sangre de Cristo. Y esta es una figura que somos salvos por la fe, por la confianza que hemos tenido en Jesucristo. Es por la sangre de Cristo. Por eso Isaías habla, Isaías capítulo 1, versículo 18, dice, venid luego, dice Yahweh, y estemos a cuenta. Estemos a cuenta con el Señor. Muchos pueden estar con las manos ensangrentadas de los homicidas. Lo que habla aquí Isaías, de lo que estaba sucediendo en aquel entonces. Pero las manchas del pecado parece ser permanente. Por eso Isaías dice, en Isaías 1:21, dice, ¿cómo te has convertido en ramera, oh ciudad fiel? ¿Cómo te has convertido en ramera, oh ciudad fiel? Otra pregunta. La ciudad fiel se refiere a Jerusalén, que representa a toda Judá. Dios la compara con la conducta de su pueblo a la de una ramera. El pueblo dio la espalda a la adoración del Dios verdadero para adorar a ídolos. Por eso estamos hablando de las 4 bestias que habla de Daniel. Roma, su fe era pobre, impura, adulterada. ¿Por qué está convertido en ramera o ciudad fiel? La idolatría se hacía externa o se hacía interna. El adulterio espiritual. Es idolatría que viola su compromiso con Dios por ir tras otra cosa. Se aparta. No se puede adorar a 2 dioses. O aborrecerá a uno y amará al otro. ¿Cómo te has convertido en ramera o ciudad fiel? Que Jesús llamó adúltero a la gente en sus días, aun cuanto era estricto en lo religioso. La iglesia es la esposa de Cristo. Tiene que mantenerse fiel. Dios viene a buscar a la iglesia pura y santa. Por eso el libro de Apocalipsis 19:7 dice, gocémonos y alegrémonos y démosles gloria porque ha llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado.
Y esta es la historia de la historia humana. El juicio de los impíos y la celebración de las bodas del Cordero y su esposa, la iglesia. La iglesia, aquellos que han confiado en Jesucristo, aquellos que han sido fieles en todos los tiempos. Y habla de la pureza del atavío, de la esposa, en contraste con la impureza del vestido de la gran ramera. El atavío de la esposa es la justicia de los santos. Estas obras de justicia, las obras de justicia, no son actividades religiosas en los creyentes que participan a fin de alcanzar mérito, sino que reflejan la obra de Cristo al salvarnos. Estas obras de justicia, gocémonos y alegrémonos, démosle la gloria a nuestro Señor. Por la fe podemos revestirnos con su justicia. Si su justicia es impura, pida a Dios que la restaure, mantenga su devoción al Señor. Por eso dice el Señor: venid luego, dice Yahweh, y estemos a cuenta. Venid luego a Yahweh y estemos a cuenta. Porque la mancha del pecado parece ser permanente. Pero Dios puede quitar la mancha del pecado de nuestra vida, tal como lo prometió a los israelitas. No tenemos que ir por la vida manchados para siempre. Aún la puerta está abierta. Por eso dice la palabra de Dios que si nosotros estamos dispuestos y somos obedientes, Cristo nos perdona y arranca nuestras manchas más, las manchas que están más pegadas a nuestra vida. Por eso Pablo, cuando hablaba en Romanos capítulo 3, ¿en qué creer? Cuando le hablaba a los romanos que tenían que dejar el pecado, dejar esas garras del pecado, esas manchas, porque el perdón de pecado es a través de Cristo. Y quise marcar un punto en Romanos del 3, 21 al 26, pero marqué uno: dice, la justicia de Dios es por medio de la fe en Jesucristo. La justicia de Dios es por Jesucristo. Salmo 19:9 dice, los juicios de Yahweh son verdad y todos son justos. En la Reina Valera dice, los juicios de Jehová. Los juicios de Dios, porque los juicios de Dios son equilibrados, son como una balanza equilibrada. Él hace un justo juicio. Por eso Él nos da este tiempo de que nosotros nos acerquemos a Jesucristo, porque los pecados traen una condenación. Pero Pablo nos da estas buenas nuevas de salvación. La justicia de Dios es por medio de la fe en Jesucristo. Amén. Gloria al Señor. Debemos alabar al Señor. Este es el mensaje del ministerio de nuestro Señor. Jesús decía, guardaos de los escribas, guardaos de los escribas, porque los escribas eran hombres que tenían máscara para no ser vistos en su soberbia. Amaban los beneficios por su posición, estafaban a los pobres a fin de lograr mayor provecho. Jesucristo decía, guardaos de los escribas. Ellos tienen su recompensa. Amados, Dios reprenderá a las personas que usan su posición de responsabilidad por engañar a otros.
guardaos de los escribas. Cualquier recurso que se le haya confiado se tiene que usar para ayudar a otro, y no solo para su propio provecho. Guardaos de los escribas. Por eso vemos que estamos en los tiempos finales. Lucas 20:47 dice que estos escribas que devoraban las casas de las viudas hacían largas oraciones, y estos recibirán mayor condenación. Pero no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y tenemos que andar conforme al Espíritu. Estos escribas, estos líderes religiosos, recibirán mayor castigo, dice la palabra del Señor. Por eso que en la ira de Dios hay que tener cuidado, amado. Horrenda cosa, dice la Biblia, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Porque hay muchos que tienen apariencia de santidad y ser respetuosos. Y estos eran arrogantes, estos eran astutos, eran egoístas y poco compasivos. Pero Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador, puso al descubierto sus corazones malvados. Por esto conocemos, amados, que estamos en los últimos tiempos. Pasaban por alto las leyes de Dios y hacían lo mejor que les convenía a ellos. Entonces muchas veces las obras religiosas no anulan el pecado, sino está haciendo lo que Cristo dice a través de su palabra. Jesús dijo que a estos líderes les espera la sentencia más severa de Dios, porque debían vivir como ejemplo de misericordia y de justicia. Por eso, amado, como conclusión, la fe en Jesucristo es un asunto central de la vida. Jesucristo es nuestro Señor y nuestro Salvador y es nuestro centro. Bendito sea Dios. Hay dos tipos de fe que dice la Biblia: una fe natural del hombre y la fe espiritual que proviene de Dios. Y nosotros tenemos que conocer a Jesucristo, conocer sus enseñanzas escatológicas, lo que se está viendo hoy día. Hermanos, Él es el Hijo de Dios, Él es nuestro Señor y Salvador. Y si usted no ha recibido a Cristo en esta hora, yo lo invito para que usted acepte su presencia. Alabado sea el Señor. Vamos a orar. Vamos a buscar la presencia de nuestro Señor. Él está con nosotros. Y está tan cerca de usted. Cuando usted busca su presencia, que Él es real, que Él existe, que Él está con nosotros. Gloria a Dios. Su palabra dice: Yahweh dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Él está a la diestra y Él tiene dominio de todas las cosas. Amado, depositemos la confianza en el Señor. No amemos al mundo, como dice Juan, porque Dios es luz, es la luz del mundo, y Él nos ha llamado de la tiniebla a su luz admirable. Por eso le alabamos, por eso le exaltamos.
Creamos en su palabra. Creamos de que su presencia está con nosotros, que podemos dar testimonio. No seremos avergonzados. Creamos en el Señor. Creamos en Él. Creamos de que Él puede en esta hora vestirte de esas ropas blancas, resplandecientes, para que puedas alcanzar su presencia. Jesucristo es el Hijo amado. A Él oír. A Él oigámonos. Porque Él está hablando a través de su escritura, amado. Es nuestro Señor, es nuestro amo. Él puede tocar tu vida, como la mujer del flujo de sangre. Si yo tan solo tocara el manto de Jesús, seré salva, seré sana. Él quiere sanarte. No esperes ese viento que pueda destruir en la ira venidera, sino que recibe el soplo del Espíritu de Dios, que es apacible, ese soplo de viento que puedes alcanzar esa vida eterna, que puede inscribirte en el libro de la vida. Te damos gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Podemos alabarte en este corto tiempo que tenemos aquí en esta tierra. Pero tú estás preparando a tus hijos para un reino eterno. Porque la Biblia dice que había una gran multitud de todas naciones, tribus, pueblos, lenguas, que estarán delante de tu trono, en tu presencia, vestidos con ropas blancas. Gracias, Jesucristo, por tu palabra, por tus enseñanzas. Bendice, Señor, a todos aquellos que están encarcelados. Tócale, Jesús. Aquellos que están enfermos, ciegos, paralíticos. Creemos en tus milagros, Jesús, porque tú eres el que toca, tú eres el que convence, Jesús. Gracias. Gracias, Jesús. Amén. Amén. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Gracias a Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Gracias por su palabra, gracias por su compañía. Gracias por poner un like. Es un tiempo que nosotros tenemos, amados. Disfrutemos estos tiempos que tenemos con la palabra del Señor. Nos hace tan bien a nuestro espíritu, a nuestra alma. Creemos en un Dios victorioso. Amén. Somos más que vencedores en Cristo Jesús. Así que nos estaríamos viendo. Que tenga una semana muy bendecida. Y ya nos estaríamos viendo el próximo viernes a la misma hora, a las 21 horas, para escuchar la palabra del Señor. Amén. Dios los bendiga grandemente. La paz del Señor. Amén. Ha llegado la hora de despedirnos de su programa El Poder de la Palabra, con la conducción del evangelista Osvaldo Morales. Le esperamos en nuestro próximo programa.